Estamos entonces en un tema que tiene que ver con lo que Dios nos ordena en su palabra respecto a dar parte de lo que Él nos ha confiado. Y hemos tratado de abordar el tema desde el principio en cuanto a cuál es su origen. Y vimos cómo se nos presenta Abraham como el origen en cuanto a la práctica de dar a Dios en reconocimiento de lo que Él ha prosperado en cuanto a lo material en nuestras vidas. Y esa acción de Abraham, vimos, tiene una aplicación, pues Abraham no solamente es un personaje histórico, lejano a nosotros, sino que es alguien muy cercano, puesto que somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Y en ese orden de ideas dijimos que Abraham es un ejemplo para seguir también sus obras. Las obras de Abraham haríais, dijo el Señor a los fariseos, si se consideraban en verdad descendientes del patriarca. El diezmo es un servicio privilegiado de todos los cristianos de adorar a Dios por medio de devolverle una décima parte de lo que es suyo y que Él mismo nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque no podemos dar nada que no hayamos recibido de antemano. Todo lo que podemos nosotros tener o como todo lo que usted y yo podamos contar como posesiones materiales, las hemos recibido. ¿Quién las ha hecho posibles? Dios ha hecho posible que podamos tener un trabajo, Dios ha hecho posible que podamos tener un ingreso. Así que por eso entonces damos a Dios de lo que Él ya mismo nos ha dado. Vimos la necesidad en la última parte, hace 8 días, de observar que no hay una contradicción ni hay ningún tipo de dualidad en cuanto a la ley y el evangelio respecto a este tema, sino que más bien vemos unanimidad de la ley y el evangelio acerca del dar a Dios de una manera sostenida y de una manera también agradecida y constante. El evangelio no es contrario a la ley. Algunos, ya lo hemos dicho muchas veces, quieren buscar algún tipo de excusa, algún tipo quizás de justificación para evadir esta responsabilidad y hablan que ya la ley no tiene vigencia en el Nuevo Testamento a la luz del Evangelio, pero vemos que no es así, que incluso cuando notábamos lo que enseñaba el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, la vez pasada creo que fue, a los Corintios, no recuerdo bien, gracias a los Corintios, Pablo utiliza el Antiguo Testamento para sustentar el deber que tiene la iglesia de seguir dando juiciosamente y cumpliendo con esta gracia, como veremos hoy, de dar para que podamos entonces ser participantes del avance del reino de Dios aquí en la tierra. Así que no hay controversia entre la enseñanza de la ley y el evangelio en ningún punto. Más bien la ley que antes estaba dándonos unos parámetros y que no podía ser cumplida por causa de la naturaleza caída y del reinado del pecado, ahora el evangelio nos da la gracia, rompe el poder del pecado, el imperio del pecado es derrotado para que ahora en la gracia podamos obedecer lo que antes en la ley, para la ley era imposible. Dijimos que íbamos a ver hoy nuestra actitud a la hora de ofrecer a Dios los dones materiales. Vamos entonces a ver ese tema, nuestra actitud a la hora de ofrecer a Dios los dones materiales.
¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué se espera del creyente entonces, a la luz de lo que dice la Escritura, a la luz de lo que ya hemos venido aprendiendo que enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debe estar nuestro corazón frente a este tema? ¿Qué espera Dios de nosotros y de nuestro corazón a la hora de ofrecer y de cumplir con este principio que Él nos da en su palabra? Entonces vamos a ver en primera instancia el ejemplo de Cristo como razón, motivación y bendición de este servicio. El ejemplo de Cristo como razón, motivación y bendición de este servicio. Nuestro texto va a ser también en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 8, versículo 9, lo tenemos, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Creo que ya solo con darle un repaso al texto captamos un poco lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestra actitud, nuestro motivo a la hora de ofrecer nuestros dones materiales. Vamos a meditar en este texto. Notemos la primera frase: porque ya conocéis. Con esta frase el apóstol promueve su más grande argumento para la generosidad cristiana. Pues ya conocéis. Claro, ¿qué conocemos? Bueno, sigue diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hablaremos en segundo lugar. Pero esa debe ser entonces para nosotros una verdad clara en nuestros corazones, algo que conocemos. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe de eso? ¿Sabe que Cristo se dio a sí mismo? ¿Que Cristo se empobreció a sí mismo? ¿Que Él lo hizo por usted? Ese es un ejemplo que nos da el Señor. Es un ejemplo que no podemos subestimar. Cristo se negó, se empobreció a sí mismo. Ya conocéis, dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis. Eso es algo que los creyentes de Corinto conocen muy bien, tanto externamente, a través de la proclamación de esta gran verdad del Evangelio, y también por la experiencia personal de esa realidad. Los que han abrazado por la fe han creído en verdad que Cristo lo dio todo por ellos. Han creído en verdad que Cristo se entregó, se dio para poder darnos a nosotros vida. Así que por eso el apóstol Pablo apela a este fundamento sólido, algo que debe ser conocido, insisto, por todo creyente. Si usted, hermano, ha nacido de nuevo, si usted ya recibió el Evangelio, si usted se confiesa creyente, es algo que usted debe conocer bien, esta verdad. Cristo se dio, entregó su vida,
se hizo pobre, se negó, se dio a sí mismo por usted para salvarlo. Esto nos habla de un espíritu generoso, un espíritu sacrificial, un espíritu de dar a pesar de el sacrificio que esto conlleva. Y esto es una evidencia de la gracia de Dios actuando y dando fruto en la vida de un creyente. ¿Cuánta gracia ha recibido usted de Cristo? Es mi pregunta. ¿La puede usted cuantificar? Para que ahora su corazón tenga dificultad para cuantificar lo que le debe dar a Él en respuesta a esa gracia. Porque ahí es donde está el punto. Es inescrutable lo que hemos recibido. Porque es inescrutable todo el sacrificio que Cristo ejecutó para favorecernos. El dar a pesar del sacrificio que signifique, tiene que ver con la gracia de Dios. Es porque hemos recibido de gracia que damos de gracia. Y hemos recibido de gracia tanto que nuestro corazón debiera estar dispuesto a una respuesta de darlo todo por Cristo. ¿O no? Sí. Claro, por eso les decía al principio, ¿sabe usted bien de esto que dice Pablo? Porque ya sabéis. Porque estamos descubriendo que a veces decimos automáticamente, sí, eso yo lo sé, sí, claro, eso yo lo sé, sí, Cristo murió por mí, sí, pero como que todavía no lo sabemos bien. Porque si lo supiéramos bien, como que no sería ni necesario estar estudiando esto. Dios nos está dando una gran verdad aquí. Cristo se dio totalmente. En cierto sentido, se podría decir que los cristianos en Macedonia, de los que se está hablando en el contexto de 2 de Corintios, cuyas circunstancias eran tan desesperadas, se habían sacrificado para hacer a otros ricos y cubrir su necesidad. Se habían sacrificado también así como Cristo. Dice, más adelante lo veremos, que se hicieron pobres también, que dieron de su pobreza para poder llenar la necesidad de otros hermanos. Ese es el espíritu entonces que está buscando el Señor en cuestiones de dar. Ellos habían dado voluntariamente a pesar de que significaba eso un sacrificio. Cuando damos lo que damos, ya no vamos a contar con eso para lo que pudiéramos invertir. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo que doy es algo con lo que no cuento. Es mi sacrificio, es mi entrega. Pero ¿cuánto he recibido de Cristo? Es el punto. Para que de esa misma manera sea el espíritu, la actitud, la motivación de mi entrega. Ellos lo hicieron de una manera que buscaron seguir el espíritu de Cristo. Pero hermano, sea lo que usted dé en cuanto al monto, en cuanto a la cantidad, nunca piense que se acercará en lo más mínimo a la medida de lo que Cristo dio para usted. ¿O es que usted piensa que es demasiado? Que mejor dicho,
Casi que tenemos que hacerle una estatua al pie de Jesucristo. No, si realmente sabemos de esta verdad. Y sigue diciendo el texto, volviendo a 2 Corintios, y esto es lo segundo a considerar. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis lo primero, y segundo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, la que resumimos de manera corta y sencilla como el atributo de Dios de dar al que no, ¿qué? Lo merece. Dios, por su bondad, por su ser, porque Él es infinitamente bueno, Dios siempre está dispuesto, siempre está atento a ser bueno, porque Él es Dios. Así que la gracia es que Él está siempre dispuesto a dar al que no lo merece. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la que habla aquí el texto, es la perfección misma de ese atributo. ¿O no es así? En Cristo se encarna la gracia de Dios. Él es la suma y fuente de todas las gracias. Piense, hermano, amigo, por un instante. Cristo, lo que Él ha hecho por su pueblo para salvarlo. Nadie más se ha empobrecido como Cristo lo hizo. Él, el primogénito de toda la creación, de toda criatura, quien a través de Él todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas. Es por Él, por Cristo, que todas las cosas subsisten. Él las sostiene con la palabra de su poder. Él es la gloria inefable del Padre. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como la de quién? La del unigénito del Padre. Cristo, el resplandor de su gloria, la misma imagen de la subsistencia del ser de Dios. Eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, quien es uno con el Padre, ¿qué hizo Él? Se despojó a sí mismo, se humilló en la encarnación, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es empobrecerse al máximo. Nadie se acercará ni un poquito a eso. Ni lo más mínimo. Desde el más alto cielo, Él descendió al Calvario y a la tumba. Hermano, amigo, nadie ha sido tan rico como Él. Pero no estoy hablando de riqueza. Eso no es nada, eso es solo una partecita. No, Él es glorioso. Infinitamente, en todo su ser, gloria, atributos, es desbordante, exuberante. Y si nadie es
ni ha sido tan rico, ni será tan rico como Él. Nadie se ha empobrecido, ni se empobrece, ni se empobrecerá jamás como Cristo. Pero dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Entonces vamos a lo tercero, que por amor a vosotros. Lo primero, porque ya conocéis. Lo segundo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero, que por amor de vosotros. Y aquí es donde Pablo explica que fue por amor. ¿Por qué se empobreció Cristo? Por amor. El significado de que Cristo se haya empobrecido a sí mismo solo es entendido si se entiende personalmente. Todo esto, dice Pablo, para que vosotros con su pobreza fuisteis o fuerais enriquecidos. La lógica implícita aquí, hermano, amigo, en estas palabras, es la gran verdad que es demasiado obvia como para que alguien no la entienda. Si esto es lo que Él hizo por los pecadores, si eso es lo que hizo por usted, su corazón, su espíritu da testimonio de que lo hizo por usted. Usted puede decir, Cristo se empobreció por mí. Por mí. Y ponga ahí su nombre. Ponga ahí su nombre. Primitivo Mora. María Erlinda. Hugo Rodríguez. Nota, el que es más rico se empobreció por un miserable como yo. Por amor. Para enriquecerme a mí. Nada de lo que yo pueda dar o hacer por Él y para Él será ¿qué? Demasiado. Ese amor debe constreñirnos. Fuimos redimidos a un precio incalculable. Ya no somos de nosotros mismos. Todo lo que es mío es realmente de Él y Él puede usarlo según sus santos propósitos y yo debo sentirme feliz, honrado, que Él quiera usar algo de mí para sus santos propósitos. Ojalá lo use todo. ¿O no? Y pastor, pero ya, dale allá la mano. Pero usted me comprende el punto. Y lo cuarto aquí es, se hizo pobre siendo rico. Y déjeme volver al tema de la riqueza de Cristo. ¿De qué riqueza se trata? ¿Es igual a la riqueza de la que habla el mundo, de la que hablan los hombres?
oro, plata, familia, posesiones. No, no es eso, porque dice Juan 1 que por Él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que existe si Cristo no lo ha hecho, no lo hubiera hecho. ¿Quién es más rico que Él? Además debemos a Él las riquezas del intelecto. Usted es una criatura inteligente. ¿Quién le dio esa inteligencia? Cristo. Usted puede tener la capacidad mental de pensar. ¿Quién le dio memoria, vida, salud, fuerza? Y a través de Él tenemos las riquezas más grandes aún: la fe, el arrepentimiento, la piedad, la justicia, la reconciliación, la redención, la santificación y como fruto la vida eterna. Él es rico. Además no dice que Él se hizo pobre cuando Él había sido rico, sino que Él se hizo pobre siendo rico, que es diferente. Él tomó para sí pobreza. Él no perdió sus riquezas interiores. Su deidad estaba escondida en su humanidad. Y así hemos sido enriquecidos por su pobreza, puesto que en su sangre nuestros pecados han sido lavados. A través de su sangre nuestra iniquidad ha sido quitada y se nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Cristo era rico, o es rico, por su divinidad. Él es Dios mismo. Dice Filipenses 2:6 que Él es Dios, y eso significa que Él posee la suma total de la divinidad. Él es Dios. Cristo es Dios. Y Él tiene la totalidad de los atributos, de las prerrogativas del ser de Dios, del Padre, del Espíritu. En el Señor Jesucristo habita toda plenitud de la divinidad. Él es rico como el Padre y el Espíritu son igualmente ricos en eternidad, en inmutabilidad, en divinidad, en todos sus atributos y gloria. Él tiene todas las posesiones divinas que usted pueda imaginarse. Pero dice que se hizo por vosotros, se hizo pobre siendo rico. ¿Y cómo se hizo pobre? Primero en la encarnación, segundo en su humillación. Él se encarnó, tomó una naturaleza humana. El Verbo se hizo carne otra vez. Este mensaje tiene aroma navideño. El Verbo se hizo carne. Pero no solamente se hizo carne, sino que habitó en un mundo caído. Soportó vivir en medio de una humanidad
pecadora, corrupta, malvada, siendo Él perfectamente santo. Usted no sabe lo que es ese sufrimiento, porque usted y yo somos iguales de pecadores a todos los demás. Nunca sabemos qué es ser santos y vivir en medio de pecadores, pero un santo como Cristo padeció viviendo en medio de un mundo corrupto, malvado, pecador. Esa fue su pobreza. Y todo por usted y por mí, que no valemos nada. Así que, hermanos, ¿qué actitud? ¿Qué motivo nos debe asistir en cuanto a este principio de dar a Dios lo que es de Dios? Nos debe asistir un motivo de agradecimiento, de amor. Nos debe asistir una actitud de gracia. Nos debe asistir todo un cúmulo de motivos en nuestro corazón y afectos que desbordan cualquier límite, que desbordan cualquier tipo de medida, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Tendremos suficiente motivación en esta gran verdad para dar a Dios con alegría, con contentamiento, con agradecimiento, con todo lo que hemos dicho. Por supuesto, creo que sí. Y que siempre estaremos diciendo más bien que estamos quedándonos cortos, porque no damos compensando tanta gracia y tanto que hemos recibido del Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho ricos con su pobreza. Así que, hermanos, ese es el primer punto a tener en cuenta acerca de cuál debe ser nuestra actitud a la hora de ofrecer a Dios dones materiales. Este ejemplo de Cristo como razón, motivación y bendición de este servicio. Dios mediante, entonces, veremos que en segundo lugar debe ser en una actitud de gracia. Y eso lo veremos en la próxima clase. ¿Algún comentario antes de cerrar en oración? ¿O está claro el punto? Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque tú nos das suficientes motivos legítimos para que corrijamos lo que tiene que ver con nuestro deber de darte a ti lo que corresponde. Señor bueno, gracias porque nos permites participar de este privilegio. Gracias porque nos permites participar de esta buena obra. Te pedimos, Señor, ayúdanos, permite que nuestro corazón siga creciendo más y más en el dar, que podamos ser fieles a ti, de tal manera que podamos siempre agradarte con nuestros sacrificios espirituales en Jesucristo. Te pedimos, Señor, ayúdanos hoy en tu día, bendícenos en cada espacio, prepara nuestras almas
para el culto público que viene enseguida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.